buenas, os damos la bienvenida un día más a esta sección que organiza la editorial Editatum. Yo soy Ángela de Toro y hoy tenemos con nosotros a Daniel Pérez. Es autor de varios libros en la editorial y hoy en concreto lo vamos a entrevistar por su guía burros La vida se graba en el cuerpo. Muy buenas, Daniel. Hola, buenas tardes, Ángela. Cuéntanos antes de nada, ¿quién es Daniel Pérez? Dime. Pues mira, estudié psicología en Madrid hace ya muchos años. Soy de los primeros psicólogos de las primeras promociones de España en Somosaguas, ahí en Madrid. Y bueno, me dediqué a la psicología, que en aquel entonces no había especialidad concreta, y me dediqué a recorrer pues muchas facetas de la psicología. Al final me incliné por la psicología humanista y con corrientes que tienen que ver con el desarrollo humano en general. Tuve la oportunidad de conocer varios países, entre ellos el psicoanálisis en Estados Unidos, luego temas sistémicos en Italia, en Francia, y tuve la oportunidad de conocer a un discípulo de Gandhi, Lanza del Basto, que fue con el que tuve la oportunidad de fundar la primera comunidad no violenta en España. Eso me marcó de una manera especial y tuve también la oportunidad de haber tenido autores de una gran relevancia y de maestros de vida que permitieron entender al ser humano como una totalidad, como una integración de lo que es la parte física, intelectual, afectiva y espiritual. Y eso es lo que me ha llevado a entender que la psicología en la que yo me muevo es una que en quitar obstáculos, es lo que se llamaría psicología enfocada a la salud. Y de ahí vino fundamentalmente por la bibliografía que yo tengo, empezando por uno de los libros, La vida se graba en el cuerpo, que es el que vamos a hablar ahora. Me dio la oportunidad de desarrollar las personas más que evitar los conflictos. En principio te puedo decir eso. ¿Y qué significa que la vida se graba en el cuerpo? Mira, la vida es espontánea porque en uno de los estudios que yo estaba haciendo con un cliente me di cuenta que era muy parecido la sintomatología orgánica que tenía con un cliente anterior. Estuve mirando el estudio psicológico y vi que había llevado un tipo de vida muy parecido. Me sorprendió y entonces a los compañeros médicos y psicólogos les dije que mirasen a ver, que hicieran un protocolo para ver si coincidía efectivamente que las cosas que se habían vivido luego tenían una sintomatología en alguna parte del cuerpo o si era puramente el azar. Mi sorpresa fue que efectivamente coincidía. Habían vivido de una determinada manera, somatizaban en salud o en debilidad en una zona del cuerpo. Aquello llevó a un estudio más exhaustivo y acabó haciéndose un trabajo que acabó siendo luego tesis doctoral y después se publicó a través de vuestra editorial. ¿Y el cuerpo es, por lo tanto, un indicador de lo vivido? Sí. Sí, porque es una cosa como muy curiosa, es porque el cuerpo no engaña. De los diagnósticos que yo he conocido de sistemas más o menos académicos, me doy cuenta que el cuerpo te dice exactamente qué ha sido lo que se ha marcado en tu vida y en zonas concretas. Por eso el estudio de la vida se graba con un porcentaje altísimo, más del 90%. Es verdad que en algún caso podría ser que se quedase alguno con la duda, pero prácticamente es el 100%. Entonces, todo lo que hemos vivido, aunque parezca tipo magia, está grabado en una zona del cuerpo. Y cada una de esas zonas tiene una significación especial en cada persona. En el libro hablas también de las etapas evolutivas. ¿Cuáles son y en qué consisten? Sí, mira, las etapas evolutivas tienen que ver con lo siguiente. La mayoría de las personas que se acercan a un psicólogo o un médico vienen porque tienen un conflicto o tienen una dificultad, con lo cual la primera etapa sería curar, eliminar el síntoma. Bien, pues una vez que una persona consigue eliminar el síntoma, la segunda etapa sería una etapa preventiva, es decir, intentar que el síntoma o la dificultad no vuelva. Y por eso habría que ir al origen que causa la patología. Este es el camino que la mayoría de las personas siguen cuando se acercan a la psicología porque quieren evitar una dificultad, bien porque la tienen y la quieren
quieren que se retire de ellos esa dificultad o que no vuelva. Ujú. Pero ahí es donde empezaría realmente lo que se llama la etapa constructiva. Es decir, con un cuerpo en salud, una cabeza lúcida y un corazón abierto, ¿qué hago con mi vida desde el bienestar y desde la salud? Luego, la curación y la evitación no es el punto de llegada, es el punto de partida. Porque desde lo que yo considero, la psicología sería que mi vida, una vida que está configurada de una manera adecuada, ¿cómo pongo yo en servicio esta capacidad en el universo que me ha tocado vivir o en el mundo que me ha tocado vivir? Luego es una psicología que apoya la salud y que la enfermedad eliminada es el punto de partida. Ujú. ¿Y qué son las correlaciones psicofísicas? ¿Cómo? ¿Qué son las correlaciones psicofísicas? Sí, las relaciones es precisamente eso, que cuando una persona ha vivido una circunstancia determinada y a nivel psicológico se instala un determinado tipo de planteamiento, es curioso que se instala también en una determinada zona del cuerpo a través de una sintomatología. Ujú. No significa que tenga que ser siempre negativo. Es decir, una persona que ha recibido un buen trato también tiene unas zonas del cuerpo que aparecen más saludables. Y una persona que ha recibido una mala experiencia en un determinado tipo de vida aparece también como patología negativa en algún sitio de su esquema corporal. Ujú. Son las Y, zonas en las que se instalan las patologías. ¿Y sabrías decir cuáles son las zonas más sanas del cuerpo de cada persona? Mira, hay un esquema que aparece en el libro donde se van puntuando, son es igual los dolores, tanto de la cabeza o algún tipo de fractura de algún tipo o dolencias del tipo que fuere. Entonces, esas puntuaciones se van sumando y en función de las puntuaciones más altas significa que hay más dolencia y ha Ujú. habido más carencia de algo, y las puntuaciones más bajas significaría que ha sido menos doloroso el trauma o la vida que se ha vivido ha sido menos traumática. Y Ujú. por eso a partir de ahí se trabaja con las zonas más sanas, para que la salud sea la que pueda con su fuerza eliminar la enfermedad. Ujú. ¿Y a qué te refieres cuando hablas de parentaje, marentaje y paternaje? Sí, el parentaje general es lo que significa la estructura parental, que es, bueno, los significados del maternaje y el paternaje social. Ujú. El maternaje tiene que ver con lo que es la acogida, el apoyo, la nutrición, el cobijo, el hogar, que es lo que es asociado más al elemento materno. Eso no significa que un hombre no pueda tener también esas características. Y el paternaje se orienta más, va más orientado a la configuración yang, que es la fuerza, la direccionalidad, el enfoque de vida, el qué quiero en la vida. Con lo cual el parentaje sería una buena acogida y una buena orientación, que lo puede tener tanto una mujer como un hombre, aunque a nivel social el maternaje se asocia más a lo que es lo femenino, la madre, y el paternaje se adjudica más al tipo de figura paterna. Ujú. En la segunda parte del libro, porque podríamos decir que se divide en tres partes, pues Sí, en la parte 2 hablas del tratamiento personalizado. Cuéntanos. sí. Se trata de que los diagnósticos a veces se hacen muy generales y resulta que ningún ser humano es igual a otro. Es decir, ningún ser humano tiene una sola célula igual a otra, ni tiene un solo pensamiento, ni la misma reacción emocional ante las mismas connotaciones. Pero se trata de que se tenga en cuenta que cada ser humano es único, exclusivo y singular, con Ujú. lo cual el tratamiento generalizado no es válido, porque pasa igual que con la medicina. A ti o a cualquiera le hacen un análisis de sangre y es para esa sola persona. Luego, no vale un diagnóstico generalizado. Por eso en psicología ningún diagnóstico se repite. Es decir, tú recibes una persona y el diagnóstico que se establece no tiene nada que ver con el otro. Ujú. Es singular, único, como digo, y exclusivo. Ujú. ¿Y qué principios a tener en cuenta para un buen trato resaltarías? Mira, el buen trato significa fundamentalmente que una persona no sea juzgada.
es el no juicio, es la aceptación. Cuando hay una persona con cualquier tipo de dificultad o cualquier tipo de comportamiento, se trata de acogerlo, se trata de aceptarlo, porque por alguna razón ha llegado donde ha llegado. Mira, Ángela, en el mundo de la psicología clínica, que es donde yo me muevo también, cualquier persona ha llegado a la situación que ha llegado fruto de haber hecho lo mejor que ha sabido. No se trata de echarle culpa a los padres o a las circunstancias, no. Los padres han dado lo mejor que han podido y a lo mejor no han sido suficientes. Uno ha hecho lo mejor que ha sabido y a lo mejor no es adecuado por lo que fuere. Entonces se trata, la primera parte de la atención es la acogida, el no juicio y la aceptación. Y a partir de ahí es un diagnóstico de saber cómo he llegado hasta aquí y a partir de ahí un plan de acción. ¿Y es necesario tener un plan de vida? Mira, es imprescindible. El plan de vida significa que tú le des a tu cuerpo lo que se merece, a tu mente la estructura que también le haga entender y un corazón abierto. Por eso se dice, un plan de vida es intentar conseguir un tono vital, un acceso a la sabiduría y un corazón abierto a las relaciones. Porque de lo que se trata es que todos los nutrientes que necesita el cuerpo, la mente y el corazón y a veces el espíritu sean los que de alguna manera hacen que te sientas y descubras la grandeza que llevamos todos dentro, la grandeza de la esencia. Y a través de un cuerpo en forma, como digo, una mente y un corazón. En el libro dices que la acogida y la orientación son fundamentales. ¿Para qué y por qué? Sí, ya te lo he comentado antes. La acogida significa el elemento materno y la orientación es qué hago con mi vida. Vale, va Porque se relacionado con lo trata, otro. sí, se trata precisamente de que una persona que es muy acogida pero no sabe lo que quiere, es como el que no sabe dónde va, se dice habitualmente que ya llega a donde iba. Pero se trata de tener un cuerpo en forma pero con una direccionalidad, saber qué quiero en mi vida. Esos son los dos aspectos, acogida y Vale. orientación. ¿Y cuáles son los ingredientes clave para el adecuado desarrollo de todo ser humano? Mira, hay como 7 familias de ingredientes o 7 grupos. Uno, esto es lo que tiene que ver con los elementos materiales, que es lo que hace que de alguna manera yo tenga pues una economía mínima, pueda tener una alimentación adecuada, un cobijo, etcétera, etcétera. Otro también es que me debo sentir valioso en esta vida, es decir, tener la estima suficiente para saber que soy alguien, que pinto algo en esta existencia. Otro bloque es decir que me siento rentable, que no solamente soy válido, sino que soy útil, soy válido y rentable. Otra parcela es decir, tener un tiempo personal, un tiempo propio, un tiempo para mí, un tiempo donde no esté en función de los demás, sino un tiempo donde yo pueda estar conmigo, no solamente el descanso, sino más cosas. Otro es el aprendizaje de conceptos de vida. Una de las cosas que yo practico es precisamente clave para el desarrollo humano, es decir, ¿qué tengo que saber para que a mi vida tengan los nutrientes y los conocimientos adecuados? Porque en las universidades muchas veces no nos dicen, o sea, aprendemos muchas cosas, pero no nos enseñan a vivir, claves de vida. Por otro lado, está el sexto grupo, sería las relaciones, relaciones de cómo recibo y de quién recibo en gratuidad, con quién tengo relaciones de a la par de dar y recibir, y otra es la que yo entrego sin esperar a cambio. Y por último es la necesidad que tenemos de ser queridos por ser quien somos. Es lo que se llama el amor, la gratuidad, la incondicionalidad. Porque el ser humano se merece ser atendido por ser quien es, no por las acciones que haga solo. Las acciones lo que hacen es que le dan te haces un currículum y te tienen en cuenta a nivel del concepto que se tiene de ti. Pero es interesante tener también una valía aparte de lo que haga, porque no somos lo que hacemos, somos quienes lo hacemos. Y por eso la acogida por ser quien soy es imprescindible en el ser humano. Y para terminar, en la última parte del libro, que hablas de la intervención en el medio, te quería preguntar, ¿cómo debería ser una oportuna y adecuada intervención en el contexto en el que vivimos día a día? Sí, mira, la primera etapa de nuestra existencia debe ser de instrucción, de información, de saber lo que quiero y de saberlo cuando somos adultos, de hacernos responsables de nuestros propios actos. Porque cuando somos pequeños son los adultos responsables de nuestros actos los que nos van orientando y dictando lo que debemos ir haciendo. Pero cuando somos adultos deberíamos ser lo suficientemente autónomos
para conseguir lo que necesitamos. Y una vez que ya sabemos lo que queremos, le damos a nuestra vida los medios adecuados y los nutrientes, y nos sentimos autónomos, es cuando deberíamos intervenir en el medio para mejorar la sociedad en que vivimos. Hemos nacido para el servicio, hemos nacido para mejorar la sociedad, y para eso tenemos que estar en forma y transmitir lo que hemos aprendido para el beneficio del entorno y del contexto en que vivimos. Eso es intervenir en el medio. ¿Y consideras que el miedo a algo o a alguien puede hacernos incapaces de cumplir nuestros propósitos? Claro, pero el miedo muchas veces viene por la educación que hemos recibido, por las vivencias que hemos tenido y por esa educación precisamente de que a veces no sabemos lo que va a suceder. Y por eso en el libro también aparecen los grupos de miedos que hacen que en un momento determinado nos acobardemos, nos retiremos, nos aislemos. Y hay personas que dicen que los miedos son buenos porque así te frenan. No, los miedos no son buenos. Es más, un miedo determinado en un determinado tipo de situaciones produce ansiedad. Entonces, el miedo y la ansiedad se desvanecen con el conocimiento exhaustivo de las cosas. De ahí que para el antídoto del miedo es el conocimiento de lo que realmente el ser humano necesita saber para poder avanzar. ¿Y cómo podemos construir un mundo a nuestra medida? Construir un mundo a nuestra medida precisamente se trata de que el medio en el que nosotros vivamos tenga los nutrientes que yo necesito. Por eso, construir un mundo a nuestra medida significa un mundo donde exista una posibilidad de un cuerpo en forma a través de una nutrición adecuada, de una alimentación correcta, de un descanso, y que eso sea posible. Aparte también tener una instrucción no solamente de tipo literario, de matemáticas o de temas académicos, sino lo que te decía antes, de aprender a vivir. Y unas relaciones que realmente nutran esa parte que nosotros necesitamos para sentirnos lo valioso que somos. Tenemos la obligación, como te decía, de ser personas que incidamos en el medio. Hay muchas veces que hay personas que vienen con muchas capacidades a consulta que lo que pasa es que se les queda de alguna manera como el medio reducido o pequeño, con lo cual no se sienten satisfechos. Estas personas se trata de que desarrollen sus capacidades y ocupen puestos de incidencia. Y si en un momento determinado, en un contexto determinado, la jefatura o lo que se está haciendo a un nivel determinado no es suficiente, no te parece bien, prepárate para ocuparte ese puesto. Pero no por orgullo o por ninguna razón de engolamiento, sino para poder cambiar la sociedad en que vivimos. Tenemos la obligación de mejorar la sociedad. Te quería preguntar, porque concluyes el libro hablando de la libertad como consecuencia. ¿A qué te refieres con esto? Sí, me refiero a que el ser humano nace con una capacidad de libertad interna, pero a veces el medio no nos lo permite porque somos dependientes. La palabra independiente hay que cuestionársela un poquito, porque la palabra independiente no es correcta en el ser humano. Somos libres por naturaleza, pero dependientes en el sentido físico, intelectual y afectivo. Pero lo que necesitamos es, para poder vivir en libertad, es que nuestras necesidades básicas estén cubiertas. Entonces, cuando nosotros tenemos un cuerpo en forma, una mente lúcida y un corazón abierto, es cuando estamos, como consecuencia, nos viene la libertad de acción. A eso me refiero. Pues Daniel Pérez, autor del guía Burros, La vida se graba en el cuerpo, muchísimas gracias por tus conocimientos, por compartirlos con todos nosotros, y también recordarle a todas las personas que nos ven que pueden comprar tu libro tanto en Amazon como en guiaburros.es, como en las mejores librerías. Ha sido un placer, Daniel, tenerte con nosotros hoy aquí. Gracias a ti, Ángela. Buenas tardes. Un saludo.